¿Qué es el gusano barrenador del ganado? Es la larva de una mosca que se llama Cocleomilla omnivórax y que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, de cualquier animal de sangre caliente. Cuando eclosionan estos huevos, las larvas se comen vivo al animal, se comen la carne viva de la herida de ese animal, haciéndola cada vez más grande y, por supuesto, en el caso del ganado, atrayendo grandes pérdidas para los ganaderos porque pueden llegar a causar la muerte del ganado infestado. Durante muchos años, Estados Unidos y México tuvieron un programa para luchar en contra del gusano barrenador del ganado, por conveniencia de ambos países, empujando la plaga hacia el sur, del sur de Texas hasta más allá del istmo de Tehuantepec. Hace muchísimos años yo fotografié la fábrica de mosca estéril que había cerca de Tuxtla Gutiérrez, donde se llevaba a cabo el trabajo de fabricación de estas moscas que impedían que se reprodujera el gusano y todo el proceso que se llevaba a cabo para la lucha en contra de esta plaga. En aquel entonces yo le pregunté a alguna de las personas que trabajaba allí si no podía haber una infestación humana de gusano barrenador del ganado, y me miraba y me decía: hombre, sería el colmo de la indolencia. Pues debido a la indolencia de quienes han abandonado su obligación de luchar en contra de estas plagas por el bien tanto económico como sanitario del país, hoy tenemos personas que han sido contaminadas, infestadas con este aterrador parásito. Quienes han renunciado a su responsabilidad de proteger a México, proteger su economía, proteger a su salud, proteger su realidad, son también gusanos barrenadores del país, gente que se come la carne viva de la nación sin importarle los que viven en ella.